Nuevamente, un saludo muy especial a todos nuestros líderes que están siguiendo muy de cerca este seminario, primera parte, dividido en 3 secciones. Un seminario que tiene como propósito respondernos la pregunta: ¿cómo reavivar, comprometer y desarrollar efectivamente a la Iglesia de Dios? Sé que sus corazones están muy listos y preparados para que este tiempo tan importante que estamos viviendo, Dios nos permita lograr alcanzar, a cumplir la gran misión que nos ha entregado, y que tu iglesia, tus miembros, puedan estar listos, organizados y preparados para hacer lo que Dios espera. Desde la División Interamericana y a la gran responsabilidad que Dios nos ha colocado, al ser director asociado del Departamento de Secretaría Ministerial, estamos trabajando con líderes, especialmente con los ancianos y pastores, para llevar adelante esta gran tarea de organizar la iglesia para el trabajo misionero. Ya hemos visto 2 partes importantes. En primer lugar, hemos entendido la importancia de el valor de un alma, de un miembro delante de los ojos de Dios. Es necesario que tú puedas desarrollar cualquier plan teniendo presente lo que significa un miembro delante de Dios. Es importante que podamos nosotros, además de eso, organizar a la iglesia para que podamos nosotros atender de manera efectiva al miembro. Ahora, en esta tercera parte, nosotros vamos a ver cómo vamos a actuar. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que necesitamos atender para que tu iglesia pueda estar reavivada? Al nosotros avanzar en esta tercera parte, necesitamos recordar que el propósito es unir la iglesia, el objetivo es lograr la participación, crecer en el discipulado, predicar el evangelio a todo el mundo y tener líderes capacitados y en pleno desarrollo. Al finalizar este seminario que hemos tenido y esta tercera sección, descubriremos otra verdad bíblica, tendremos una visión divina con relación al ministerio que realizamos y ajustaremos la forma como hacemos las cosas para Dios, experimentaremos la experiencia de lo que significa el verdadero liderazgo y finalmente nos comprometeremos con Dios para hacer las cosas como Dios quiere. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La cita del espíritu de profecía que nos va a servir a nosotros como base, como fundamento para nosotros iniciar el entendimiento de la verdad de lo que Dios quiere para nosotros en esta sección del seminario, está en Review and Herald del 6 de septiembre del año 1881 y dice de la siguiente manera: el verdadero carácter de la iglesia se mide. Noten lo que está diciendo la cita. ¿Cómo se mide el verdadero carácter de la iglesia? Dice, el verdadero carácter de la iglesia se mide no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en sus libros. Permítame parafrasearlo de esta forma. Lo que está diciendo el espíritu de profecía es, el verdadero carácter o lo que es una iglesia, o cuán buena es una iglesia, cuán consagrada es, cuán fiel es, no se mide por el tamaño del edificio, ni por la cantidad de personas que asisten a las reuniones. ¿Cómo se mide? Se mide, dice la Escritura, el Espíritu de Profecía dice, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del Maestro. El Espíritu de Profecía es muy claro. El espíritu de profecía, por supuesto, basado en la palabra de Dios, dice, no se mida ni por la alta profesión, ni por los números de miembros inscritos en los libros, sino por lo que están haciendo por el Maestro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide el carácter de una iglesia? Por lo que están haciendo por el Maestro. No importa si está en tu país, en la capital, o si está en el lugar más lejano, lo que mide a esa iglesia delante de los ojos de Dios es qué está haciendo por Dios. Pero sigue diciendo la cita muy claramente, dice así, no solamente dice por lo que está haciendo en beneficio por el Maestro, sino que dice por el número de sus obreros perseverantes y fieles. El número de sus obreros perseverantes y fieles.
El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizarán más por la causa de Cristo que lo que pueden lograrse por los sermones y los credos. ¿Cómo se mide el carácter de una iglesia? Por lo que están haciendo por el maestro y por el número de obreros perseverantes y fieles. Ahora, esta es una declaración que nos lleva a nosotros a entender que si queremos una iglesia viva, una iglesia comprometida y una iglesia que se desarrolle, tenemos que aumentar el número de obreros perseverantes y fieles, el número de miembros que se ha convertido en discípulos de Cristo Jesús. Ahora, para confirmar esto, el espíritu de profecía, la hermana Elena de Guayé escribió, y está registrado en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 105, dice: es imposible que la iglesia sea viviente y viva a menos que sus miembros estén dispuestos a hacer su parte y asumir responsabilidades. Extraordinaria declaración. Noten lo que dice. Es imposible, en otras palabras, no se puede tener una iglesia viviente, viva, reavivada, comprometida, a menos que los miembros estén dispuestos a hacer su parte y asumir su responsabilidad. Entonces, no solamente tenemos nosotros que concentrarnos en el miembro, organizar la iglesia, sino velar porque cada miembro haga su parte y aún más, asuma su responsabilidad. Imagínense, es estar como en una casa, una familia donde cada miembro tiene una responsabilidad. Cada miembro ha asumido cuál es el compromiso que tiene con la familia. La idea es que cada miembro asuma su responsabilidad. Si cada miembro de tu iglesia asume su responsabilidad, tú tendrás una iglesia viva y activa. La mayor parte del tiempo nosotros hemos tratado de lograr eso a través de un anuncio, a través de un sermón, desde la plataforma, pero no es posible. Hemos ya aprendido que tenemos que atender al miembro de manera individual y tenemos que hacerlo de manera organizada. Ahora, el espíritu de profecía profundiza un poco más acerca de este concepto, donde todo miembro tiene que asumir su responsabilidad. Y en el libro Servicio Cristiano, en la página 95, dice: el secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se encuentra en el trabajo armonioso. Y sigue diciendo más adelante: todo miembro, ¿qué dice? Todo miembro, me gustaría hacer énfasis en eso, todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que hacer su parte en la causa de Dios según su capacidad. Imagine su iglesia y comience a pensar cómo puede lograr que cada miembro, no importa que sea un grupo de 20 o una iglesia de 500, pero todo miembro haga algo conforme a su capacidad. Hoy están un grupo de jóvenes de nuestra iglesia que se prepararon para servir a Dios y están detrás de las cámaras preparando este video para que te puedas hoy recibir esta información. Ellos tienen capacidades y la están poniendo al servicio de Dios. Cada miembro en la iglesia tiene capacidades y el objetivo es que todos puedan asumir su responsabilidad y cumplir esta responsabilidad cabalmente. Ahora, para lograr eso, tenemos que entender que el miembro necesita llegar a crecer en 6 áreas importantes. Y usted me pregunta: pastor, ¿por qué 6 áreas importantes? Según un libro escrito por George Barna, el libro se titula Los hábitos de la iglesia altamente efectiva. Este investigador descubrió que la iglesia primitiva tenía 6 características importantes. En otras palabras, tenía 6 dimensiones. 6 dimensiones que nosotros necesitamos recordar y ver. 6 dimensiones que ellos tenían, que les hacía ser una iglesia viva. Ahora, cuando nosotros hablamos de una iglesia viva, estamos hablando de un miembro vivo. Quiere decir que ese miembro tiene también esas 6 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Primera dimensión, adoración. La iglesia primitiva tenía un énfasis en la adoración. De hecho, ustedes encuentran en el libro de Hechos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan dicen: subían al templo juntos a la hora de la oración.
Había una costumbre de adoración, una costumbre de encuentro con Dios, reuniones para la adoración que se hacían no solamente en el templo, sino también en las casas. En segundo lugar, la iglesia primitiva tenía la dimensión del evangelismo. La iglesia primitiva compartía el mensaje de salvación. En tercer lugar, la iglesia primitiva se instruía y capacitaba a otras personas conforme a la palabra de Dios. En cuarto lugar, la iglesia primitiva tenía una comunión entre los creyentes. No solamente se reunían para adorar a Dios y para compartir el estudio de la palabra, sino que comían juntos. En quinto lugar, la iglesia primitiva aportaba de sus recursos para el bien de la obra y para el bien también de aquellos que eran miembros de la comunidad. Así que la iglesia primitiva tenía principios de mayordomía importantes. Y en sexto lugar, algo muy significativo, la iglesia primitiva servía al necesitado. Aquel que tenía necesidad recibía ayuda en la iglesia primitiva. Estos seis principios o 6 dimensiones que han sido descubiertas por el investigador George Barna, que están en la palabra de Dios, son las 6 áreas que un cristiano vivo y fiel necesita desarrollar y que tú como líder de iglesia, como anciano o como pastor, necesitas también considerar. Estos 6 aspectos importantes, estos 6 principios que encontramos en la Escritura, son las guías para desarrollar la vida y experiencia espiritual de un miembro que se convierte en un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a analizar punto por punto aquellos 6 dimensiones y cómo esto puede ponerse en práctica en la vida personal del miembro de la iglesia. Vamos a comenzar con el primer aspecto, la adoración. En la adoración nosotros vamos a preguntarnos, ¿cuántos miembros asisten al servicio los sábados y entre semana? Noten la pregunta, ¿cuántos miembros? La pregunta no tiene que ver si se hizo o no se hizo el programa del culto o cómo se hizo, sino cuántos asistieron. ¿Por qué? Porque la intención, la preocupación principal es el miembro de iglesia. Ya hemos visto que el programa es importante, pero sin un miembro de iglesia no se alcanza el objetivo. Así que necesitamos preguntarnos cuántos miembros asistieron al servicio el sábado. Si nosotros tenemos ya el número de miembros que conforman nuestra Grey y sabemos cuántos asistieron al servicio el sábado, entonces estamos viendo cuántos están teniendo una adoración a Dios, cuántos están experimentando su comunión con el Señor, cuántos están cumpliendo esa experiencia espiritual de tener esa relación con Dios a través de la comunión con los hermanos y el estudio de la palabra en comunidad. La segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuántas visitas asisten al servicio el sábado invitadas por los miembros bajo su responsabilidad? En otras palabras, cada anciano tiene un grupo de miembros y estos invitan a visitas. Así que, ¿cuántas personas fueron invitadas? Y así podemos saber, en primer lugar, si la iglesia está viva. Porque si yo tengo 150 miembros y solamente me asisten 20. ¿Qué viva puede estar una iglesia? ¿Cuán viva puede estar? Necesitamos reavivarla. A veces nos preocupamos solamente por el programa o solamente si hay en las conferencias cuántos asisten. Pero la idea es permanentemente preocuparnos por la asistencia de los miembros. Los miembros y las visitas que dependen de los miembros en esa oportunidad. Así que en la adoración tenemos que preguntarnos, basado en el concepto de estar pendientes del miembro, cuántos miembros asisten, cuántas visitas asistieron a la reunión. Esto nos permitirá ver cómo estamos en la adoración. El segundo aspecto, el evangelismo. Este es un aspecto interesante, porque las preguntas que tienen que ver con este aspecto no tienen nada que ver con esas campañas a las cuales nosotros estamos preocupados normalmente. Aquí el evangelismo no tiene que ver si tuvimos o no conferencias y vino un gran predicador y se reunió una multitud. No, tiene que ver con el individuo, con las personas. Allí la pregunta es, ¿cuántos hermanos dieron estudios bíblicos? Recuerden, es activar la iglesia. Una iglesia viva es una iglesia cuyos miembros son fieles obreros,
que están activamente haciendo algo por el Maestro. ¿De qué vale que nosotros tengamos una gran conferencia, miles y miles, 20,000 en un estadio, y los hermanos vayan muy bien a disfrutar del evento, se sienten en las gradas, pero no lleven invitados? ¿Por qué? Porque no tienen estudios bíblicos. ¿Cómo se mide el carácter de esa iglesia delante de los ojos de Dios? Está muy débil. ¿Por qué? Porque no hay una participación de cada miembro de nuestra iglesia. Y el propósito de este programa bíblico no es mover multitudes por moverlas, sino que cada miembro de esas multitudes pueda estar haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo conforme a su capacidad la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Así que la pregunta es, ¿cuántos miembros dieron estudios bíblicos? Alguien me diría, pastor, ¿todos tienen que dar estudios bíblicos? Sí, todos. Todos pueden dar estudios bíblicos porque el poder de Dios puede habilitarlos, capacitarlos para ser testigos y testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida y convertirse así en un verdadero y auténtico discípulo de Cristo. He conocido historias de personas que en el pasado, aún sin saber leer, podían dar estudios bíblicos. Conozco historias de personas que aún ciegas dan estudios bíblicos. No hay nada imposible cuando una persona ha conocido a Cristo y está dispuesta a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. En el evangelismo, además, tenemos que preguntarnos ¿cuántos bautismos se han realizado? Esto muestra cuán viva está la iglesia, cuán activa está. Hay iglesias que pasa un mes y no hay un bautismo, 2 meses no hay bautismo, 3 meses, 6 meses, 1 año. Hay iglesias que lamentablemente no se ve la actividad de esa iglesia en la evangelización, que dice en el libro de Hechos. Hechos dice que la iglesia estaba tan activa que todos los días el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y la palabra de Dios crecía. Pasemos al tercer aspecto. La educación cristiana. La educación cristiana tiene que ver con cuántos, noten la pregunta ahora, cuántos estudios bíblicos están dando a personas no adventistas. La primera pregunta es ¿cuántos miembros dieron estudios bíblicos? En otras palabras, ¿cuántos están involucrados? Pero ahora es ¿cuántas personas estamos alcanzando con el mensaje? Esto es importante. Porque a veces tenemos congregaciones donde 1 o 2 o 3 o 4 hermanos están activamente involucrados dando estudios bíblicos y pueden tener 10 o 15 estudios bíblicos. Y quizás son los únicos estudios bíblicos que tiene la congregación. Pero, ¿cómo se mide el carácter de una iglesia? Por lo que están haciendo por el Maestro. ¿Cuántos miembros están involucrados? Y en segundo lugar, ¿a cuántas personas están alcanzando? Imagínense ustedes una congregación de 20 miembros, que está dando 40 estudios bíblicos, o que los 20 miembros están dando 40 estudios bíblicos, o una congregación de 150 miembros, donde 20 miembros están dando 40 estudios bíblicos. ¿Cómo mide Dios ambas congregaciones? ¿Cuál de las dos congregaciones está haciendo más por el Maestro delante de los ojos de nuestro Dios? Por eso es que como líderes nosotros no debemos de ver solamente el resultado, sino tenemos que ver cuántos miembros están involucrados y cuánto se está alcanzando para alcanzar a más y poder llegar a terminar la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Pueden ustedes imaginar si esto comienza a ponerse en práctica? Esto es por ello que no solamente existe una planilla de Apacienta mi Grey para todos los pastores, para todos los ancianos y para todos los líderes de grupos pequeños, donde podemos ver cómo está cada miembro, sino existe una planilla de diagnóstico y de crecimiento para ver cómo está el desarrollo del trabajo en la iglesia, para que la iglesia se reavive, se active y pueda ver la bendición extraordinaria de Dios. Así que en la educación cristiana nosotros vamos a preguntarnos ¿a cuántas personas está dando la palabra de Dios? Hay algunas iglesias que solamente se preguntan esto cuando viene una conferencia. Esto no es bíblico. La realidad es que la iglesia tiene que estar trabajando permanentemente. Semana tras semana tenemos que estar testificando. Y semana tras semana y día tras día tenemos que estar dando el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que crecer la palabra de Dios. A mayor siembra de la semilla de la palabra de Dios, vendrá la mayor cosecha. No podremos esperar solamente en la etapa de
de la evangelización o el evangelismo en masa, solamente dar estudios bíblicos o preocuparnos de cuántos miembros están dando estudios bíblicos. Si queremos una iglesia viva, si deseamos una iglesia activa, si queremos una iglesia comprometida y desarrollándose para el Señor, necesitamos estar permanentemente preocupados por esto. La segunda pregunta en educación cristiana es: ¿cuántos hermanos están capacitados y participando en un ministerio? Esta es una pregunta muy importante, porque educación cristiana tiene que ver con poner activos los talentos que Dios le ha dado a cada uno de los miembros. Y los miembros tienen que capacitarse en los ministerios y capacitarse en testificar. Por eso es que cada líder de grupo pequeño y cada anciano debe preocuparse porque cada uno de sus miembros esté capacitado. Y usted tiene la lista de su grey y usted dice: ¿todos han recibido la capacitación? Muchas veces usted anuncia en las iglesias: vendrá capacitación para, o tendremos este seminario, y usted solamente se preocupa porque exista el seminario, el programa, pero no que los miembros estén. La idea es que el líder de grupo pequeño, la idea es que el anciano esté preocupado por que todos sus miembros estén activos en un ministerio y estén compartiendo el mensaje del Señor. Esos dos aspectos definen un discípulo de Cristo. Permítanme decirlo otra vez: activos en un ministerio y compartiendo el mensaje a través del estudio de la palabra de Dios. Eso hace que el miembro crezca en su comunión con el Señor. El cuarto aspecto que vamos a tratar tiene que ver con la comunión entre los creyentes. La pregunta que vamos a hacer aquí es simple y sencilla: ¿cuántos miembros asisten a la reunión de grupos pequeños? La vuelvo a repetir una vez más: ¿cuántos miembros asisten a la reunión de grupos pequeños? Muchos están acostumbrados a asistir al templo. Muchos de ellos llegan tarde y se sientan, escuchan un sermón y se van, pero no hay comunión. Los cristianos en la iglesia primitiva tenían una relación entre ellos, una comunión. Es importante, es necesario que esa relación crezca. ¿Dónde crece? En el ambiente familiar, en la estancia más íntima del hogar. Y para eso están los grupos pequeños. Por eso es que no solamente hay que preguntarse cuántos asisten al templo, a la adoración, el sábado o durante la semana, sino también hay que preguntarse cuántos asistieron a la reunión de grupos pequeños y motivarlos para que ellos puedan entrar en esa comunión con los hermanos y donde se comparte la amistad, el cariño, donde se conocen las necesidades, donde se ayudan los unos con los otros y donde crece la hermandad. El cuarto aspecto de una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia según los principios del espíritu de los apóstoles en los tiempos de la iglesia primitiva, es la mayordomía, la fidelidad. No podría faltar eso. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es reconocer que Dios está sobre todo y que todo lo que Él te ha dado tienes que administrarlo según su propósito. Y usted puede administrar el tiempo y puede administrar los talentos, ya lo hemos visto. Usted va a la adoración el sábado, usted dedica tiempo para el grupo pequeño y además usted dedica sus capacidades para un ministerio para Dios. Pero falta algo más. ¿Y qué falta? Que usted recuerde que todo lo que usted recibe, todo lo que entra en su bolsillo, todo viene de Dios. Y Dios ha hecho un pacto con cada miembro, con cada discípulo a través del bautismo. ¿Cuál es el pacto? El pacto es muy claro. De todo lo que Él te da, Él se ha reservado la 10ª parte. Y además el pacto de las ofrendas. Así que un verdadero líder que desea que su iglesia se reavive y que no haya acanes dentro de su iglesia o personas infieles que por su incredulidad no están dispuestas a echar toda su suerte con el Señor, un verdadero líder estará pendiente de la mayordomía de sus miembros. Estará pendiente de la adoración, estará pendiente de la evangelización, estará pendiente de la educación y de la comunión entre ellos, pero también estará pendiente de su mayordomía. Hay 2 preguntas importantes que se hará el líder de grupo pequeño o el anciano. 2 preguntas. 2 preguntas que se hará el pastor y es: ¿cuántos hermanos diezmaron? ¿Cuántos hermanos ofrendaron?
Y quisiera agregar una tercera pregunta. ¿Cuánto se ha alcanzado en la ofrenda de gratitud? Es muy claro, mis amados hermanos, que los principios del reino de Dios es diferente al reino de los hombres. Y hay un principio importante en el reino de Dios y es: dad y se os dará. En la medida que la iglesia comienza a experimentar lo que significa ser fieles a Dios y dar de sus recursos, la iglesia experimenta la manifestación grande, extraordinaria del poder de Dios. Por eso este es un aspecto muy importante en el discipulado. No solamente tenemos que preocuparnos si estamos recibiendo los diezmos o las ofrendas, o si hemos cumplido con el programa de ofrenda de gratitud. Tenemos que hacernos 3 importantes preguntas en la mayordomía. ¿Cuántos están diezmando fielmente a Dios de acuerdo a lo que han recibido? ¿Cuántos están ofrendando? ¿Y cuántos se ha alcanzado en la ofrenda de gratitud? Así que yo quisiera retomar esos 3 aspectos. ¿Cuántos hermanos diezmando? ¿Cuántos hermanos ofrendando? ¿Y cuántos se ha alcanzado en la ofrenda de gratitud? Esos los aspectos que tienen que ver con la mayordomía cristiana. Finalmente entramos al sexto aspecto, al sexto principio o sexta dimensión de la iglesia primitiva: servicio al necesitado. No solamente tiene que ver los aspectos con Dios, sino tiene que ver con nuestro prójimo. Y en la relación con nuestro prójimo, aquel que no es miembro de nuestra iglesia, tenemos que atender a aquel que tiene necesidad. ¿Cuál pregunta nos necesitamos hacer y evaluar? Es: ¿cuántas visitas asisten a la reunión del grupo pequeño, invitados por los miembros bajo la responsabilidad del anciano y del líder del grupo pequeño, y son atendidas sus necesidades? Siempre hablamos del método de Cristo. Siempre decimos que el método de Cristo es lo mejor, pero muchos no hemos puesto en práctica el método de Cristo. Aquí estamos llevando a ponerlo en práctica y evaluarnos si lo estamos haciendo o no. ¿Qué significa? Que si una visita tiene problemas en la familia, hemos llenado su necesidad. Si una visita tiene problemas de trabajo, hemos ayudado a tratar de solucionar sus problemas. O si una visita tiene problemas de hospedaje, hemos tratado de acompañarlo y de solucionar la situación en que está enfrentando. Esa es una pregunta muy importante. Noten, si ustedes pueden ver el cuadro completo, ese es un miembro de iglesia, de una iglesia que tiene adoración, que tiene evangelismo, que tiene además una comunión dentro de los hermanos, una educación, además mayordomía y además sirve al prójimo. ¿Acaso una iglesia con estas características no va a crecer, no va a estar viva, no va a estar experimentando el poder de Dios? Claro que sí. Esto será una iglesia que podrá ver y experimentar lo que significa ser verdaderamente colaboradores con Dios. Hay una cita del Espíritu de Profecía que hemos leído y que quiero recalcar. Es la verdad que necesitamos tener bien claro. No podemos olvidar esta verdad. Esta es una cita bien clara que dice así: el verdadero carácter de la iglesia se mide no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del Maestro. ¿Qué está haciendo tu iglesia? ¿Cuántos obreros perseverantes y fieles están trabajando? Así es que se mide el carácter de una iglesia. Me gustaría colocar un ejemplo adicional. Es muy importante. Cuando usted quiere saber cómo está su salud, usted se realiza algunos exámenes. Uno de los exámenes más comunes para ver usted cómo está su condición de salud es examinarse la sangre. Y a través de un examen de sangre usted puede ver cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, cómo está el triglicérido, cómo está el colesterol. Usted ve la condición de su cuerpo. Bueno, mis amados hermanos, mi amado líder, te tengo una noticia. Si tú quieres ver la condición de tu iglesia, hoy hazte un examen. ¿Cuál es el examen? 6 áreas. Adoración. ¿Cuántos hermanos asisten a la iglesia? Voy a tomar algunos aspectos. Evangelismo.
cuántos hermanos están activos trabajando para Dios. Educación cristiana. ¿A cuántas personas se está compartiendo el Evangelio? Es importante eso. Además de eso, en mayordomía, ¿cuántos hermanos están siendo fieles a Dios en los diezmos y en las ofrendas? O en servicio al necesitado, ¿a cuántas personas usted está ayudando? ¿A cuántas personas usted está ayudando de tal manera que esas personas puedan ver el amor de Cristo Jesús a través de nosotros? ¿O cuántos hermanos están asistiendo a los grupos pequeños en la comunión con los creyentes? Si usted le hace un examen de sangre y usted se responde ya teniendo la lista de miembros y qué está haciendo esa iglesia, usted va a saber como líder cómo está su grupo pequeño. Usted va a saber como anciano cómo está su iglesia. Y usted va a saber como pastor cómo está su distrito. Y aún más, usted va a saber como asociación, comunión, cómo está la condición de su iglesia. Estas preguntas te van a dar la realidad de la condición de la vida espiritual de la iglesia y cuántos verdaderos discípulos están activos, están comprometidos, están desarrollando sus talentos para la gloria de Dios. Esto, si nosotros lo llegamos a entender, va a cambiar la historia. ¿Por qué? La historia de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque para yo poder atender esto de la adoración, de la comunión entre los creyentes, de la mayordomía, del evangelismo, la educación cristiana e incluso del servicio al necesitado, yo en primer lugar como líder, ya sea pastor, ya sea anciano o sea líder de grupo pequeño, tengo que ser un ejemplo para la grey. Debo de ser el primero, de emular, de modelar, de ejemplificar lo que Dios quiere para la iglesia. Esto nos lleva al tercer y último secreto por ahora en esta serie de seminarios. Estaremos pronto presentando algunos otros secretos, pero esto nos lleva al último secreto que dice: convertir a un miembro activo en ser un miembro fiel para Dios. Y esos son los objetivos que tenemos, que el miembro pueda ser un miembro fiel, un discípulo fiel de Cristo Jesús. ¿Acaso no es eso lo que nos invita la palabra de Dios? La palabra de Dios nos invita a que cada miembro llegue a ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Esa es la clave. No hacer miembros, no meramente hacer creyentes, sino hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor. Y sigue diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una parte. Y luego dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas, adoración, evangelismo, educación, comunión entre los creyentes, mayordomía y servicio al necesitado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El discipulado de cada miembro es el gran desafío que tiene hoy la iglesia. Y para eso necesitamos nosotros concentrarnos en el miembro y usar cada programa solo como un medio para que cada miembro pueda llegar a crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. En un próximo seminario hablaremos de cómo mantener viva esta visión, cómo transmitir esta visión y alcanzar el éxito en esta gran tarea. Mientras tanto, yo deseo orar por ti y pedir a Dios que lo que has visto como la visión bíblica de lo que como iglesia necesitamos ser y como líderes necesitamos luchar por alcanzar, puedas en el nombre de Dios hoy comprometerte para hacerlo una realidad en tu iglesia, en tu grupo pequeño, en tu distrito, en tu campo y en tu unión. Y por la gracia de Dios, ver a una iglesia viva, comprometida y desarrollándose para esperar la venida de Cristo Jesús.
Vamos a tener una oración en esta hora, al hacer este compromiso con el Señor. Querido Padre, gracias te damos porque nos has dado 3 principios importantes. Te pedimos, oh Dios, que tú nos liberes de cualquier idea que antes teníamos de lo que significaba ser un líder, donde estábamos quizás preocupados por solamente un programa, un evento, y no teníamos una atención específica del crecimiento de cada miembro de la iglesia. Por favor, permítenos que cada miembro crezca y permítenos ser los líderes que tú quieres para este tiempo, involucrando a tu iglesia, capacitando a tu iglesia, motivando a tu iglesia, especialmente motivando a cada miembro a que llegue a cumplir el plan de Dios para su vida. Bendice a los líderes que hoy se comprometen y úsalos con poder para ver a muchas iglesias, muchos distritos y campos estar activos para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.